Hola, hola amigos y hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy veremos un tema muy importante, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Mi nombre es Ernesto y esto es Caminando con Jesús. Hola querido amigo y hermano, que Dios te bendiga. En esta hora veremos este tema muy importante y muy delicado, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Antes de continuar, yo te invito para que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo intento subir contenido cada semana para que juntos sigamos aprendiendo en cómo debemos caminar con Jesús. ¿Sí? Y de esa manera también aprovecho para pedirte que compartas esta palabra, que de verdad esto es muy importante, es un tema muy delicado que hoy en día cobra mayor relevancia aún en la vida de aquellas personas que aún no conocen de la palabra de Dios, que aún no conocen esta gran verdad escrita en la santa palabra de nuestro Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Este libro santo. Y el día de hoy vamos a ver este tema que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esto es un hecho o este acto se va a realizar sin duda alguna, porque así está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? Se conoce como rapto o arrebatamiento de la iglesia al momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra, ¿sí? Los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los que aún siguen con vida, los seguidores de Jesús que aún estén vivos, estos entonces serán quitados de la tierra y serán tomados en las nubes en cuerpos glorificados. El Señor dice que los que estén vivos los arrebatará y que los cuerpos serán transformados, ¿sí? Entonces, desde ese instante la iglesia estará con Dios por la eternidad. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos partirán también para con Dios y juntos serán tomados en las nubes, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Juan capítulo 14 versos del 1 al 3. Y yo te invito para que si tú tienes tu santa palabra, la Santa Biblia, en tu casa, me acompañes a leerla, también búscala para que veas que no lo digo yo y no lo dicen los pastores, lo dice el Señor en su palabra, ¿sí? Y la Biblia nos dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Eso lo dice Jesús, ¿sí? Entonces el verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿sí? Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, dice el Señor Jesucristo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? El Señor prometió venir por nosotros, venir por su iglesia, por aquellos que se arrepienten de sus pecados, creen en Jesús y le reciben en su corazón. Estos que ahora le servimos, estos que ahora hemos pedido perdón a Dios y caminamos conforme a la voluntad de Dios, a estos de corazones puros, a estos de corazones limpios, como lo dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Querido amigo,
¿sí? Si tú quieres ver a Dios, entonces es importante que le reconozcamos como nuestro único, suficiente y verdadero Salvador y que vivamos conforme a su voluntad, querido amigo. Es importantísimo, ¿sí? Esto que acabamos de leer, sucedió antes de su muerte y resurrección, antes de que Jesucristo fuese a esa cruz del Calvario a morir. Él hablaba acerca de esto, del camino al Padre, ¿sí? Jesús les dijo a los discípulos que no debían estar tristes, porque aunque Él se iba físicamente, ¿sí? Volvería. Él lo ha prometido y créeme que si Él lo prometió, entonces Él lo cumplirá, ¿sí? Fue a preparar un lugar para ellos, pero regresaría a buscarlos, para llevarlos ahí donde pasarán la eternidad con Él. Él volverá por ellos, Él volverá por su iglesia, Él volverá por nosotros, ¿sí? Por eso es importante que hoy que vemos la situación aún más complicada a través de esta pandemia, nos aferremos aún más a Dios, veamos la tempestad, la magnitud del problema de esta situación en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo, y de verdad te lo digo, es momento de que nos agarremos de la mano de Dios, porque no hay de otra. Jesús promete regresar para salvarlos, ¿sí? Para sacarlos a ellos y a todos los que hayan recibido a Jesucristo como su único y verdadero y suficiente Salvador. Hasta ese día, entonces. Por eso habla de que hay muchas viviendas. Jesús volverá por su iglesia, por todos sus hijos. Él volverá por los suyos y no solamente por algunos, ¿sí? Por ahí hay algunos que predican de que solamente son 144,000. El Señor no dice eso, dice muchas moradas hay, ¿sí? Para todos aquellos que reciben a Jesucristo, son esas moradas que Él fue a preparar, ¿sí? En donde tú y yo podemos morar juntamente con Él por la eternidad. Pero es importante que nosotros le reconozcamos como nuestro único, suficiente y verdadero Salvador. De lo contrario, no serás partícipe, querido amigo. Es importante que analices tu vida y que veas qué es lo que de verdad te conviene en este momento. Es momento de que recapacites, porque también tú eres, como padre de familia, tu padre, tu madre, somos doblemente responsables hacia dónde llevamos a nuestros hijos, sobre todo, ¿no? Entonces, los padres como pilares del hogar, pues también somos doblemente responsables hacia dónde estamos llevando a nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es importante que analicemos nuestra vida, cómo estamos yendo, ¿sí? Y veamos en la Biblia. Veamos otras referencias bíblicas relacionadas con este suceso que sin duda alguna sucederá y está cercano, está a las puertas, déjame decirte. Y para ello vamos a buscar en el libro, en Primera Tesalonicenses, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir ahí en las Sagradas Escrituras. Primera Tesalonicenses capítulo número 4, versos números 16 y 17. La palabra de Dios nos dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esta parte de la Escritura también habla de que los muertos van a resucitar primero. Sí, vemos que dice el verso número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Verdad absoluta lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así estaremos siempre por el Señor, porque Él vendrá por su iglesia. Por eso es importante, amigo, que recapacites. Y ahora vamos a otro libro en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, y vamos a ver en el capítulo número 24 cómo el Señor también nos habla
en esta parte, en este fragmento de la Biblia, Mateo capítulo 24, en sus versos 30 y 31. Y pon mucha atención, amado amigo, porque esta es la palabra de Dios, no te lo estoy inventando, ni te lo estoy contando. Y nos dice así la palabra de Dios: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, es decir, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Seguimos en el verso 31. Desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿sí? Entonces, es importante aquí también en este fragmento de la Biblia, una vez más nos habla el Señor y nos advierte de que este suceso, o de que esto va a suceder, de que esto se va a realizar, de que Dios viene por su iglesia. Vamos a ver una cita más nada más como referencia a este suceso del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver qué nos dice la primera carta a los Corintios en su capítulo número 15, versículo número 51 y versículo número 52. ¿Sí? Tú, si tienes tu Biblia, yo te invito a que la abras, a que la escudriñes hoy más que nunca. Es momento de que tú te enteres de todo lo que está sucediendo y que todo esto que está pasando a través de esta pandemia, todo esto ya está escrito en la Biblia, que estos tiempos sucederían. A ti y a mí nos tocó vivir en este tiempo, en este momento, y para la gloria de Dios es que hoy todavía continuamos con vida, porque muchos ya se nos adelantaron, pero a Dios así le ha placido que tú hoy tengas vida, porque tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti, querido amigo. Entonces es importante que analices y reflexiones qué es lo que a ti más te conviene. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 51 y 52. Y dice así la palabra de nuestro Dios: he aquí os digo un misterio, ¿sí? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si les hablaba yo del cuerpo glorificado, ¿sí? ¿Qué nos dice el verso número 52? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sí, querido amigo, nosotros vamos a partir con Dios en un cuerpo glorificado, no así porque pues este cuerpo no lo soporta. Tan es así de que el apóstol Pablo, cuando Pablo iba, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos y se le apareció el Señor. Dice que ese gran resplandor le cegó, le dejó ciego porque él quiso ver. Y sin embargo, ese resplandor lo cegó. Lo cegó, no puede este cuerpo. Por eso es que es necesario que este cuerpo sea transformado en el momento para que podamos ser transformados y vivir una vida eterna con nuestro Dios y damos la gloria y la honra a Él, ¿sí? ¿Cuándo ocurrirá el rapto? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Sí? Vamos una vez más al libro de Mateo, ¿sí? El libro de Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento y veamos qué nos dice el capítulo número 24, versículo número 36. La bendita palabra de Dios nos dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? La venida del Señor está cercana y nadie sabe la hora. ¿Sí? Por eso decía que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Esto va a ser en un instante miles y miles y miles y cientos de personas, de cristianos, de creyentes fieles a Dios, de estas personas con esos corazones limpios, con estos corazones
puros que día a día sí cometen errores, sí nos equivocamos, pero día a día pedimos ese perdón a Dios y pedimos dirección al Padre y le decimos a Dios con ese corazón contrito y humillado que nos ayude en medio de los problemas, de nuestras luchas y de nuestras tribulaciones. Es importante, querido amigo, que día a día aprendamos a depender de Dios y que día a día pidamos ese perdón a Dios. Porque muchas veces tal vez lastimamos, ofendemos al Padre, tal vez sin darnos cuenta, pero muchas veces también le lastimamos así como a algunas personas. Entonces es importante que en todo momento nosotros estemos a cuenta con nuestro prójimo, con nuestro familiar y sobre todo con Dios. Porque si nosotros tenemos rencores en nuestra vida, entonces Dios no escucha nuestra oración. Es importante que nosotros dejemos nuestro egoísmo, nuestro orgullo y toda soberbia nos separemos de ella para que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿sí? Y entonces, así cuando sea esta venida, que nadie sabe cuándo sucederá, es por ello que día a día, en cada momento debemos estar preparados. Entonces nosotros debemos de vivir una vida de santidad, debemos ser leales e íntegros en el camino de Dios, ¿sí? Muy bien, querido amigo, ahora que tú ya sabes que Jesús volverá por su iglesia y que por lo tanto debemos estar preparados, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos debemos preparar? Bueno, pues yo tengo la respuesta en este momento de parte de Dios y es asegurándonos de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo? Pues recibiéndole como Salvador y Señor. Vamos a ver una última cita. En el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el libro de Romanos, una vez más te repito la cita para que tú ahí en casita en donde te encuentres puedas leer conmigo también esta palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo número 10. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es algo bien importante. Tienes que creer y tienes que confesarlo con tu corazón. Dios sabe así también de igual forma de que tienes tu necesidad, de que tenemos necesidad, pero Él está esperando que nosotros creamos en su palabra y que le confesemos a Él nuestros pecados, le confesemos a Él nuestras necesidades, de que pidamos a Él y Él escuchará nuestra oración. Él quiere entonces que tú, querido amigo, que tú y yo le creamos en Él y que estemos siempre confesando con nuestra boca que Él es nuestro Señor, ¿sí? Y que entonces Dios le levantó de los muertos y entonces tú y yo seremos salvos. Si tú has creído así, eres salvo. Y nosotros los cristianos, los que conocemos de Dios, debemos, amados hermanos, estar seguros de nuestra salvación. Si no, hoy tenemos vida y tenemos un día más. Es momento entonces de reflexionar en nuestra vida, analizar nuestra vida y ver cómo es que hemos estado yendo. Versículo número 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Pero con la boca se confiesa para salvación. Sin duda alguna es necesario que tú confieses, ¿sí? Que tú confieses que eres salvo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo en tu corazón, recibiéndolo con esa sinceridad en tu vida, ¿sí? Y al final de cuentas, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos, ese arrepentimiento genuino en nuestra vida, haz de cuenta que una venda se nos quita de nuestros ojos y empezamos a ver la vida desde otra perspectiva. Y nos damos cuenta después y decimos, híjole, yo hacía esto, yo decía esto y mira, ahora vemos la vida de distinta manera porque Dios empieza a obrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro interior, ¿sí? Por eso, amado amigo, Dios nos empieza desde que lo recibimos en nuestro corazón a prepararnos para aprender a vivir conforme a su voluntad, para que así
nosotros estemos listos en vivir una vida de eternidad con Dios. ¿Sí, querido amigo? Entonces, este suceso del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, sin duda alguna sucederá. No hay duda alguna. La palabra de Dios es perfecta y todo lo que está escrito en este libro de la ley, todo ha sucedido desde el Antiguo Testamento hasta cuando vino Jesucristo. Él decía: es necesario que esto acontezca para que se cumpla como dijo el profeta, como dice el profeta, es necesario que esto acontezca. Entonces, sí, Dios vino a cumplir, Jesucristo vino a cumplir las profecías y Él dejó nuevas profecías. Él hizo promesas, Él prometió venir por su iglesia, venir por los suyos, y así sucederá. Querido amigo, esto es Caminando con Jesús. Que Dios te bendiga.